en esa segunda fase, ¿no?, que son las informaciones disgregadas por los periódicos locales. Pero es tremendo porque nos habla siempre de lo mismo, repito, de la eterna trampa, de que no jugamos limpio, de que muchos siempre quieren coger el atajo. Algunos, y a fuerza de errores desde luego, hemos aprendido que los atajos no llevan a ningún lugar, que el camino tomado por atajo siempre te lleva al barranco. Pero veréis, hay muchas personas, por desgracia, y esto a veces parece moneda de uso común, que insisten una y otra vez en la trampa. Y digo esto porque en nuestro país tenemos una terrible leyenda de muerte y misterio en torno a trampas, por ejemplo, con la conspiración alimentaria. Se han descubierto unos bidones con 15 toneladas de perros y de animales enfermos y de animales que iban a ser depositados en laboratorio o que provenían de laboratorios porque se había probado con ellos. O sea, animales que solo tienen un sentido, la incineración. Y veréis, es muy breve. Se ha descubierto un tema de camiones clandestinos, de transporte clandestino, de procesamiento, vamos a hacerlo así, o proceso de ese material con un fin, desviarlo de nuevo al consumo por un lado de piensos animales. Resulta que por una serie de circunstancias se descubre que muchos piensos que surgen de estas fábricas que nutren a muchas firmas de la alimentación de nuestras queridas mascotas, resulta que ese pienso tiene ADN de perro. Es decir, ya sabéis el famoso dicho, ¿no? Aquí en la profesión periodística se ha dicho muchas veces, perro no come perro. Pues aquí se lo han saltado a la torera y muchos perros de nuestro país están comiendo restos, de alguna forma, la esencia, el ADN. Así empezó el tema de las vacas locas, ojo, de perro. Pero la Guardia Civil investiga, parece que seguía la senda de esta especie de negocio oscuro hacía mucho tiempo, todavía no se puede decir nada, me remito a solo lo que están diciendo los periódicos, en Galicia y en Salamanca, repito, y resulta que todo ese material, muchas veces enfermo, de animales que tenían que ser incinerados, estaba siendo desviado, como ha ocurrido con el aceite y con muchas cosas en nuestro país y en nuestra historia, y no se descarta que haya muchos productos o que haya productos para el consumo humano que también tienen esta partida, repito, de animales enfermos, con su ADN, con su genética, con su física absolutamente dañada. ¿Qué había? Dinero, trampas, es decir, no solo en los grandes escándalos políticos, no solo en las cuestiones que llegan hasta la Comunidad Europea, no solo en los miles de millones, no. La trampa, el atajo, el engañar, el hacer daño a los demás, el aprovecharse de una forma ilícita. Eso es propio, por desgracia, muy propio de nuestro país. Pero no todos estamos de acuerdo. Que poco amor a los animales, que poco amor al ser humano hacer esto. Durante años. Ahora, el oscurantismo. No se dice qué firmas están metidas en esto o no, quiénes han comprado ese material o no, sin saberlo, claro. En fin, es que es una larga historia. El orujo mortal de Galicia, lo hemos contado aquí en este programa, con decenas de muertos, simplemente por ahorrarse un dinero y mezclar alcohol mortal, alcohol no apto para consumo. Es que no es una, no es dos, no es tres, son muchas veces. Es decir, no solo los poderosos hacen trampa. Este país cainita, como lo plasmó Goya, este país, por desgracia, alguna vez tendrá que dejar de ser lo que es en este aspecto de la trampa. Hablamos del mal, y el mal está infiltrado, y parece que se le potencia, parece que se le estimula, parece que hay que engañar para tener éxito, parece que hay que tomar atajos malignos para conseguir un cometido, parece que el fin justifica los medios, y por eso vemos noticias que, aunque estén difuminadas por esa división diferente de lo regional, nos sobrecogen. Vamos a hablar del mal. ¿Dónde estará el mal? Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Maravillosa. Comenzamos viajando a un terreno siempre inexplorado, de donde surge el mal, surge el bien, surge el arte, surge la solidaridad. Es el cerebro humano. Vamos a viajar.
1:43. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Una noticia muy sorprendente, una noticia realmente polémica. Ha habido ya la lógica reacción y uno no sabe si las reacciones son porque tenía verdad este científico, tenía autenticidad, tenía material suficiente, se lanzó a la piscina y hay cosas que no se pueden casi tocar. ¿Me cuentas primero quién es el científico para saber un poco qué es lo que ha descubierto? Sí, por supuesto. Estamos hablando del doctor Gerhard Roth, que es un neurobiólogo alemán. Acaba de cumplir 70 años, que tiene un currículum impresionante a sus espaldas. Iker estudió filosofía, lingüística, música, biología, fisiología y neurobiología. Y desde el año 1997 hasta el 2008 fue director del Instituto de Estudios Avanzados sobre el Cerebro en la ciudad de Delmenhorst, en Alemania. O sea, una autoridad mundial en la materia del estudio de la mente humana, y atentos porque esto, como también digo, va a dar lugar a debate. Carmen, si te parece, abrimos líneas de inmediato porque es un tema, la mancha del mal, el área del mal, que nos intercomunica con qué es el mal en sí mismo, ¿no? ¿Existe el mal realmente? ¿Puede nacer uno? Porque hay una cosa increíble, parece que este doctor habla de ese proceso que todo el mundo sabemos que es fundamental, el parto, el nacimiento, el cerebro, los daños que puede haber en el cerebro latentes y que uno no sabe y los tiene ahí como una rémora. ¿Será verdad o no? Bueno, como es un tema que todo el mundo seguro va a querer opinar, abrimos líneas. Claro que sí, Iker. Milenio3 con número @cadenaser.com si nos quieren escribir un mail, y Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Muchos comentarios ya, vamos a ir pasándonos poco a poco y vamos a debatir sobre este tema que está tan candente. Claro, y es que es un tema muy potente, ¿no? Yo lo hilo incluso con ese mal. No hace falta ser asesino en serie para tener el mal dentro, ¿no? Hacer lo que hemos comentado que al parecer se ha hecho en España derivando productos tóxicos al consumo, pues imagínate qué mentalidad es esa. Pero, ¿qué dice este doctor Roth que es tan importante para que lo opinemos, Diego? Bueno, pues todo esto surge de un artículo, Iker, que se publicaba el pasado lunes 4 de febrero en el diario Bild, en el diario alemán Bild, que no es cualquier cosa, tiene un alcance muy importante porque, bueno, es el periódico con más tirada en Europa. El titular no podía ser más llamativo. Decía, aquí se encuentra el mal. Y aparecía la foto de este hombre, del doctor Gerhard Roth, apuntando a un área de una maqueta de un cerebro que, según él, es justo el lugar donde físicamente se puede encontrar el origen del mal en el ser humano. Él lo llamó, y los medios después han acuñado esa especie de lema, la mancha del mal. La mancha del mal. Sí, según lo que él contaba a este diario, a Bill, el doctor había descubierto esta mancha investigando cerebros de criminales violentos para un estudio que había financiado y que ha financiado el gobierno alemán. ¿En qué consiste ese experimento? Bueno, lo que él hizo fue seleccionar a una serie de reclusos, entre los que se encontraban gente, bueno, asesinos, violadores, digamos que lo peor, ¿no?, de esta sociedad, a los que se les mostraba fragmentos, imágenes, películas cortas con escenas, con escenas gore, con escenas muy brutales, ¿no?, con mucha violencia. Y lo que hizo él fue medir las ondas que salían de los cerebros de estos espectadores al verlas. La sorpresa llegó, Iker, cuando se dio cuenta que todos ellos, o al menos la gran parte, no mostraban ninguna emoción. Es decir, en las áreas del cerebro donde habitualmente se crean sentimientos como la empatía, como la compasión, como el compañerismo, en estos televidentes, digamos, no pasaba nada. ¿Qué tenían en común todos ellos? ¿Y a qué viene esto de la mancha del mal? Bueno, lo que descubrió el doctor Gerhard Roth es que haciéndoles escáneres cerebrales, todos ellos compartían una especie de mancha oscura en la parte frontal del cerebro. ¿Me hablas de una mancha visible con los medios técnicos de hoy en día? Efectivamente, una mancha visible, una mancha negra, una pequeña zona oscura en esa parte del cerebro, que es lo que le hizo suponer a este doctor que algunos de estos criminales tienen una predisposición genética a la violencia. Y no en vano, si quieres lo escuchamos, Iker, él ha listado una serie de factores muy importantes a la hora de tener en cuenta
cuál puede ser el origen del mal en el ser humano. Escuchamos ahora al doctor Roth, pero lo interesante, ya vemos el tsunami que ha provocado a nivel científico, lo interesante es que adjunta en su trabajo algunas imágenes, algunas las tenemos aquí, y parece ser que en todos los casos aparece esa mancha, ¿no?, que nos recuerda casi un poco, no es por nada, en la película Mothman, la figura esta de la mariposa oscura que surgía, pero en el cerebro, ¿no?, por pareidolia pura, ¿no?, del cerebro, pero que parece que surge en estos casos. Esto es muy polémico realmente. El mal, una cuestión aparentemente más bien filosófica, engarzada con la pura biología del cerebro. ¿Será posible? Escuchamos al doctor Roth. Uno de los factores más importantes cuando se estudia la violencia criminal, el factor más prominente es el sexo. Hombres. La mayoría de la población violenta son hombres, como ven. El siguiente es la edad. En tercer lugar, tenemos la predisposición al nacer, llamada polimorfismo genético. Luego, el cuarto factor, bastante vago, pero quizá extremadamente importante, son los daños cerebrales prenatales, postnatales y fisiológicos, y su diferente desarrollo. Y por último, niveles bajos de serotonina, una especie de neurotransmisor. Es algo muy prominente. Al escuchar todo este mundo de cuestiones, incluso antes del nacimiento, siempre recuerdo a Stanislav Grof, uno de los grandes investigadores de la mente humana, que hablaba de lo importante que era el tránsito, ese momento del parto, ese momento, ojo, por el que todos hemos pasado, ¿no? Bueno, no todos, porque si se hace, por ejemplo, una cesárea, que es muy común, el niño no pasa por ese conducto, ¿no? Cuidado que lo del conducto es todo en historia, ¿no? Es todo en historia que casi nos traslada a los juegos de pruebas. Y ahí se abre una batalla también, como decía antes Javier, ¿no? Y son momentos breves en el tiempo, pero que parece que son vitales y que se quedan grabados en la mente del individuo. Hay muchos estudios de este tipo muy polémicos. Grof decía que experimentando con regresiones y con visiones había llegado a una conclusión que a mí me parece tremenda, ¿no?, por lo gráfico que es. Y es que muchas de las grandes imágenes arquetípicas del miedo provenían de recuerdos perinatales, y que uno de los recuerdos perinatales, en sus estudios lo dice Grof, no yo, más metidos en la mente del hombre occidental y seguramente de las últimas generaciones, era una disposición de sombra oscura, espigada, o sea, un fantasma negro, espigado, como en una especie de aquelarre, o que las personas que habían recordado estas visiones aparentemente del parto habían visto cómo se veían rodeados. Puede ser una propia visión del parto, pero que parece que es todavía cuando está dentro de la madre. Los miedos también surgen ahí, una visión como de un aquelarre. Lo comparaba Grof con el aquelarre de Goya, la posición, la forma incluso flamígera, o del Greco, el Javier, de las figuras. Bueno, pues que eso aparece como fantasmagoría, como miedo inserto en el ser humano desde el momento del parto. El doctor Roth, Diego, yo no sé hasta qué punto ha llegado, pero habla de eso, de cosas que pasan en el cerebro y que se queden ahí y que están latentes sin que uno lo sepa. Sí, efectivamente, e incluso ha dicho Iker que la psicopatía, como el autismo, es una especie de condición neuronal distintiva que se puede identificar incluso en niños a partir de los 5 años. Esto ha sido bastante polémico, pero curiosamente se ha encontrado con el apoyo de otros profesionales, como por ejemplo Mark Dutz, que es psicólogo de la Universidad de Gales, que se apunta a esta opinión e incluso dice que, bueno, que no es algo evidentemente agradable ni cómodo de diagnosticar a un niño que sea un psicópata, pero que las evidencias parecen ser fuertes en ese sentido. Vamos a escuchar una cosa más simplemente, porque nosotros evidentemente hemos preguntado a nuestros colegas en España que saben del cerebro, doctor Gaona, doctor Cabrera, y por ejemplo lo que decía el doctor Gaona a mí me ha sorprendido, porque esto se ha tomado como una herejía tremenda, como un salto al infinito que no se puede comentar. No es políticamente correcto decir que en los criminales hay una mancha, algo biológico que late y que se ve por el escáner, pero el doctor Gaona, que ha estudiado mucho el cerebro, fijaos lo que nos contaba hace unas horas. La verdad que se está hablando de este tipo de cuestiones desde hace ya tiempo, porque lo que hace la noticia en el fondo es vincular un área cerebral con ciertas conductas que son faltas, la mayor parte de las veces, por ejemplo, de compasión, de bondad, en definitiva de empatía. Y esto se ha localizado en áreas frontales y prefrontales en el cerebro, ya desde hace unos cuantos años. En los dibujos, en las ondas,
en la corteza de nuestro cerebro está la marca, el estigma del mal. ¿Es posible? Escuchamos al doctor Cabrera. El mal en sí mismo es un concepto filosófico que no encierra un lugar anatómico en el cerebro. Lo que sí es cierto es que las personas reiteradamente criminales, reiteradamente violentas, tienen alguna estructura cerebral, probablemente la estructura que controla el sentimiento y la afectividad, que esté dañada. Esto no lo podremos saber hasta dentro de 100 años y entonces los tribunales tendrán que determinar si esa persona criminal es o no imputable, si se demuestra esa alteración en el cerebro. Cuando escuchamos noticias de crímenes u otras de cuestiones absolutamente degradantes, pensamos muchas veces, oye, hay diferentes humanidades conviviendo. No me cabe en la cabeza, es imposible que alguien haga esto. ¿Será que realmente hay diferencias importantes a nivel fisiológico que empiezan a ser descubiertas ahora? ¿O esto es entrar dentro de la fisionómica y cuestiones que tuvieron mucha polémica porque pensaban que en nuestra naturaleza, en nuestros rasgos, no puede haber nada que se identifique con el mal o con una conducta criminal? Pero curiosamente la tecnología, la investigación científica, un científico de primer nivel mundial salta a la arena con esto. Seguramente será callado, ¿verdad? Seguramente ya no se hable mucho de esto o le desprestigian. Pero es inquietante simplemente cómo dice esto y con qué material lo ha ilustrado, ¿no? Dos imágenes me vienen inmediatamente a la cabeza después de escuchar esta información que nos trae Diego. La primera tiene que ver con una visita que hicimos Carmen, tú y yo hace algún tiempo en Turín al Museo de Antropología Criminal del doctor Cesare Lombroso, ¿os acordáis, verdad? Uh-huh. Cesare Lombroso es el padre de la frenología, alguien que ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, estaba tratando de estudiar la forma de los cráneos, ciertos comportamientos que dejaban su huella física en los individuos criminales, buscando de alguna manera la mancha del mal, no en el interior del cerebro, porque no tenía tecnología para hacerlo, pero sí en el aspecto externo de los criminales, ¿no? Esto sería como un paso más. Es interesante, pero también tiene un peligro, y es buscar en lo físico la esencia o la respuesta a lo que no es físico. El mal anida en el cerebro, o en la mente, o en el alma, o en el ánimo de mucha gente, pero no sabemos muy bien si eso tiene una respuesta física, ¿no? Realmente ese es un misterio que, bueno, el doctor Roth ha querido explorar. Pero luego una segunda cosa, un aporte que a mí me parece cuando menos curioso. El doctor Gerhard Roth sitúa esas manchas del mal que ha encontrado en los criminales siempre en el lóbulo frontal del cerebro. Bueno, pues hace solo unos años, en 2009, se publicó un libro que tuvo muchísimo impacto en los Estados Unidos, que llegó a ser uno de los libros más vendidos en ese país. Lo apoyó incluso Oprah Winfrey en su famoso show de televisión, que se titulaba How God Changed Your Brain, es decir, cómo Dios cambia tu cerebro. Era el estudio de dos importantes neurólogos, dos médicos, el doctor Andrew Newberg y Mark Robert, que llegaban a una conclusión muy curiosa, y es que orando o meditando, lo que se activa es el lóbulo temporal del cerebro. Es decir, que ellos estudiaron el cerebro de... O sea, no el frontal, donde está el mal. El mismo punto que se activa con el mal, se activa para el bien. Esto es una cosa muy curiosa, porque estos dos doctores, los autores de este libro, lo que hicieron fue someter a tomografías computerizadas los cerebros de varios lamas tibetanos en un experimento, muy científico y muy controlado. Y se dieron cuenta de que, por ejemplo, durante la meditación había otras partes del cerebro, como el lóbulo parietal, que es el que marca sobre todo la conciencia de estar en un lugar en el espacio, que se adormecían y se desconectaban. Lo cual es lógico, porque durante el proceso de meditación o de oración uno puede llegar incluso a perder por completo el sentido de dónde se encuentra, ¿no? Pero lo que se activaba, lo que se hiperactivaba eléctricamente, era el lóbulo frontal del cerebro durante esos procesos que se presupone que son positivos. Que ahora el doctor Roth marque ese punto como el lugar donde se activan las manchas, no deja de ser muy curioso. Y además, te diría que casi una lección trascendente. El mal y el bien cohabitan en el mismo punto.
Diego, ¿algo más hay que saber de este doctor, de la inmensa polémica? ¿Ha dicho alguna cosa importante que nos hayamos dejado en el tintero? Bueno, él, viendo lo que se ha montado, con opiniones mucho más en contra que a favor, Iker, en todo el mundo, él ha mantenido un silencio escrupuloso. Incluso la Fox, en su página web, deja claro que el doctor Roth no ha querido contestar a sus preguntas a raíz de esta información, y lo que ha ocurrido es que se ha montado una polémica bastante importante, sobre todo por parte de la Universidad de Bremen, que, impresionada por la respuesta y porque se estaba poniendo de alguna manera en cuarentena, ¿no?, la reputación de este prestigioso profesional, lo que ha hecho es emitir un comunicado que está colgado ahora mismo en la portada de su página web, donde lamenta, y leo textualmente, la total falta de comprensión de las declaraciones de Roth. Es decir, echa de alguna manera un poco la culpa al diario Bild de que no ha entendido bien lo que el doctor Roth quería explicar. Como te digo, esta entrevista que concedió el 4 de febrero ha provocado en general un tremendo escepticismo en la comunidad científica. Se ha puesto de alguna manera en entredicho la figura de este neurólogo. Y, en fin, en esas estamos. Lo que es seguro es que el doctor Roth, que además sí que se ha interesado en otros ámbitos que nos interesan en este programa, como las experiencias cercanas a la muerte, lleva bastantes años dedicado a esta labor de buscar el origen del mal en el cerebro. O sea, tiene ya la doble marca, entonces. Ya sí, le van a dar hasta en el cielo de la boca. Efectivamente. Y parece que de alguna manera parece, o por lo menos es la impresión que a uno le da al leer el comunicado de la Universidad de Bremen, que ha sido ella misma la que se ha encargado de poner los puntos sobre las íes, y, como te digo, el doctor Roth, desde esa entrevista del 4 de febrero, no ha vuelto a conceder es ninguna curioso, aparición. Diego, es muy curioso porque en estos mismos días ha habido científicos que han dicho cosas tremendas y han tenido que desdecirse de alguna manera, parece que presionados también, no se sabe por quién, como diciendo: no, hombre, no es lo que yo quería decir, Es el caso de otro científico hace apenas 10 días, que hablaba de la posibilidad del nacimiento de un neandertal en el cuerpo de una mujer, para revivir, de alguna forma, revitalizar la especie perdida de los neandertales. Y de inmediato, cuando se monta el gran follón, que hoy se monta de una forma absolutamente exponencial, nada que ver con lo que ocurría antes, de inmediato una noticia más o menos llamativa recorre el mundo. Hay que hablar también de la dictadura de las mismas noticias que recorren el mundo. Por lo tanto, ya empieza a haber una asfixia informativa, porque solo se habla de un puñado de noticias en todos los medios del mundo. Se piensa que hay más información que nunca y más medios sí, pero resulta que están hablando de las 20 o 30 noticias que todo el mundo está hablando, porque son las que se están difundiendo. Entonces, muchas veces, el científico que ha lanzado con fe esa teoría tiene hasta miedo de la repercusión. Y otro fenómeno es cómo se tiene miedo de lo que diga ahora el público, ¿no? Se tiene un miedo cerval y enseguida se dan pasos hacia atrás. A uno le extraña que un científico de esta talla diga algo porque sí. Lo dice por algo y con un sentido. Cuidado que además el científico en cuestión, el doctor Roth, ha hecho públicas las imágenes, es decir, no es que de repente sea una conclusión sacada más o menos de forma especulativa, sino que ha hecho una presentación pública de los materiales, en fin, del estudio concreto. Llevaba un tiempo haciendo el estudio, además. Han sido muchas entrevistas, han sido con los presos, con los criminales, les ha sometido a muchos análisis, o sea que no es una cosa que se haga de un día para otro, o sea, es una cosa que lleva... Viendo al doctor Roth y lo que contaba Diego, ha estado interesado en experiencias cercanas a la muerte, es una personalidad científica de primer nivel, está investigando en el mal, o sea, es alguien que investiga. Eso ya de momento, aparte de la comunidad, no le gusta. Que indaga, que busca otras respuestas, que se mete en los temas más peliagudos, y por eso ahora está recibiendo una respuesta en contra brutal. Yo no sé si tiene razón o no sé si todo está en el cerebro, creo que no, pero sería un descubrimiento muy interesante, y al ser tan políticamente incorrecto, le están... Y piensa además otra cosa, que este tipo de estudios tienen doble valor si cabe, porque no suelen estar financiados casi nunca por ninguna gran empresa farmacéutica o por ninguna compañía importante, porque sencillamente no se les puede sacar una rentabilidad económica a corto plazo. O sea, buscan saber. Exacto, por lo tanto, el punto de partida es siempre la curiosidad del propio médico o del propio investigador, que creo que en este caso es lo más valioso, es decir, es la investigación por la investigación. Recordad, por ejemplo, al famoso asesino múltiple español Delgado Villegas Larropiero, que fue el primer caso en nuestro país
que se habló en su día, en los años 70, ni más ni menos, de algún tipo de anomalía genética, el gen del superhombre se llama en un principio, o de la bestia humana, y se ha hablado mucho de genética y conducta asesina. O sea, este es un paso más, ¿tendrá razón o no? ¿Y qué dice el público, Carmen? Pues dicen de todo, Iker. Algunas preguntas muy interesantes. María Leonardo dice, ¿podría ser que esa mancha se generara a lo largo de la vida del psicópata debido a su enfermedad? Susana Pérez dice, ¿qué es esa mancha exactamente? Y una vez localizada, ¿se podría tratar de alguna manera? Sombra, eso se sabía desde siempre. El bien y el mal son inseparables. Es la ley del yin y el yang. Muy interesante lo decía Javier. Uno no puede existir sin el otro. En el mismo lugar se activan las dos cosas. Ayla de Clan dice, una mancha oscura en el cerebro me recuerda a la señal de Caín en Génesis 4:15. Sara, si realmente esa mancha es el mal, ¿se podría extirpar? Y si es posible, ¿es éticamente correcto hacerlo? Muy interesante también. Interesantísimo, aunque imagino, Diego, por último, que el doctor Roth no ha podido responder a nada de esto. Ha mostrado las fotografías, el estudio, pensaba que la repercusión seguramente iba a ser solo en círculos científicos y ahora mismo está callado, ¿no? Y no nos extrañe un comunicado tipo, no era lo que yo había dicho, ¿no? Sí, efectivamente, como te decía, mantiene un silencio escrupuloso y a raíz de lo que comentaba Javier, solamente puntualizar que esta investigación en concreto estaba financiada por el gobierno alemán porque además el doctor Roth es bastante famoso en aquel país porque está al frente de una especie de gabinete de consejeros que están apoyando al gobierno o asesorando al gobierno sobre las reformas penitenciarias. Por eso él tiene contacto con los presos y por eso él se interesa por qué puede haber en el cerebro de estas personas. Diego, nos escuchamos y hablamos luego, ¿vale? Perfecto. Seguimos hablando del mal, y seguimos hablando del mal porque rápidamente, antes de subir al Everest, a mí me gustaría contaros algunos hallazgos sobre una figura arquetípica del mal. Es más, cuando se hacen tratados sobre psicópatas, se suele poner el retrato robot de Blanco Roma Santa como el primer asesino en serie español que se creía lobo, ¿no? Resumir la historia, la hemos contado en Cuarto Milenio en infinidad de ocasiones, incluso con algunas extrañísimas maniobras. No sé si recordáis, hizo un buen trabajo nuestro compañero entonces Luis Álvarez sobre el hallazgo de unos huesos. Quedaos con esto, compañeros, porque esto es muy interesante, con lo que viene a continuación. El hallazgo de unos extraños huesos que parece que eran las víctimas de Roma Santa. Blanco Roma Santa era el buhonero, Blanco Roma Santa era el personaje que vagaba por los bosques de Galicia y que parece que hacía ciertas rutas entre Galicia y Cantabria para llevar a personas que iban a buscar una mejor vida en ciudades bollantes como Santander. Muchas de estas personas, por lo menos 9, desaparecen en mitad del camino. Cuando se atrapa a Roma Santa, después de una investigación y una serie de casualidades, el misterioso y siniestro buhonero asegura que es el hombre enmeigado, el hombre maldito, el hombre que tiene el mal del lobisomé en su interior, y que con don Genaro y otro hombre de origen desconocido, 3 personas, lo dice en ese manuscrito judicial impresionante, cazan de noche, pero cazan convertidos en lobo. Él se ve como un lobo. Es más, se llega a decir que las heridas de los huesos que se encuentran de la primera víctima están como mordidas por los lobos, y nunca se supo si eran lobos que habían con su hocico rastreado después o de verdad Roma Santa se había convertido en una bestia. Fue un caso de licantropía, caso de hombre lobo a nivel, repito, judicial. Lo que tenemos ahora es una gran sorpresa, muy interesante, para que además opinéis, porque es un caso de el mal, la maldición que entra dentro de un individuo célebre. Un individuo, por cierto, del que no se sabe casi nada. Un individuo que la terrible película de Pedro Lea, El bosque del lobo, retrataba así por los caminos, vendiendo sus mercancías en su carro de madera. Estampas bendecidas con la vera efigie de Santa Eufemia, abogada contra el maligno. Cintas de cada color traídas desde la corte, escapularios con reliquias y conchas del señor Santiago, agujas e hilo fino. El material venido de otros lugares lejanos y la gente arremolinándose, y López Vázquez en la magistral actuación que recordó, y lo hemos contado aquí hasta el último de sus días, ¿no? El propio Pedro Lea, yo le he contado, me contaba muy impresionado cómo en las últimas horas de López Vázquez, y hacía años que no se veían, le agarró la mano, casi como si fuese una garra, y un López Vázquez que ya no podía ni ver, ese grandísimo actor, volvió a recitarle estas cosas,
como si Roma Santa flotase todavía sobre su memoria y su mente, ¿no? Y su espíritu. Se hablaba de maldiciones, de ensalmos, del séptimo hermano, y por eso la marca, la cruz, ¿no?, de lo negativo, condenado en la luna llena a ser lobo. Y se hablaba también así en esa película. Lo que yo voy a contar, a nadie se lo oí, que era mozo cuando conocí al cuitado, y aún le tuve cerca, como os tengo ahora a todos. Eran 7 hermanos, todos mozos, y ninguna moza entre medias. Y a este que os digo que era el Benjamín, tocóle la mala fada de ser lobisome, y la tuvo 7 años. Y lo más particular era que nadie le podía hacer mal mientras estaba con ella, porque la maldición había de cumplirse. Las gentes le decían el ensalmo que se recomienda para estos casos: encomiéndate a Dios y a Santa María, y a su Hijo precioso que de ella provenía, y a San Silvestre y a los ángeles 37. Que Dios líbrenos por siempre de víbora y de sierpe, y de toda mala cosa, y de hombre sañoso, y de lobo rabioso. Y en un lobo rabioso de las montañas parece que se había convertido Roma Santa. Bien, 9 víctimas. Misterios en torno a esta historia, para contarlo rápido y que vosotros podéis preguntar y aquí podamos debatir. Al parecer Roma Santa se convierte en lobo. Él hasta el último de sus días dice que era un maldecido, que se convertía en bestia, que se transformaba y que mata repentinamente sin quererlo, y es más, que luego lloraba y rezaba, porque al parecer era un hombre muy pío, sobre los cadáveres. 9 personas, 9 nombres en listas judiciales. Siguiente misterio: se le encarcela y un extraño Mr. Phillips, un extraño experto en hipnotismo que escribe desde Argel, piensa que es un caso interesante para la ciencia, que en su cerebro, qué curioso, ¿verdad?, que clip, pueda haber elementos que expliquen cómo un hombre puede creerse lobo. Pero luego hay un tercer misterio, dentro de los 4 grandes misterios. La reina Isabel II, cuando va a ser ejecutado, interviene Isabel II para el caso de un buhonero gallego. Es curioso, no había habido otros casos, había muchas ejecuciones, para que no se le lleve al cadalso y por lo tanto se le conmute la pena por cadena perpetua. Pero el último misterio es que Roma Santa desaparece en algún momento, que no hay tumba suya y que por eso la leyenda vuelve con fuerza, porque creen que algunas noches incluso su espectro, su espíritu, quién sabe, sigue huyendo a la luna, ¿no? Bien, pues resulta que ahora, y os hablo de esta semana, amigos, hemos tenido un documento muy curioso, en forma de libro, Roma Santa. ¿Por qué? Porque ni más ni menos el hombre que lo encabeza, uno es un importante José Domínguez, periodista, pero Roberto Bustillo es decano de la Facultad de Derecho de Vigo, y este decano se ha metido a investigar en los legajos y ha hecho algo que yo creo que para el común de los mortales es imposible: es meterse en miles de folios escritos con esa letra que no entiende nadie. ¿Y qué ha descubierto? Ha descubierto cosas de verdad alucinantes, realmente alucinantes. El libro es muy recomendable, Mito y leyenda Roma Santa. Y vamos a escuchar a Roberto, que nos habla en primer lugar sobre una cuestión muy interesante, extraña, que no conocíamos. 9 víctimas, pero hay un misterio en todas ellas. Manuel Blanco Roma Santa fue juzgado y condenado por haber supuestamente asesinado efectivamente a 9 personas. Él en juicio incluso se acusa a sí mismo de haber matado a más personas. Lo que llega a decir en juicio es que a todas esas personas por las que se le acusaba y algunas más las mató convertido en lobo. Pero el hecho es que todas las personas que en juicio se demostró que había matado pertenecían a 2 familias que todas ellas estaban integradas por mujeres que habían tenido relaciones, que habían sido pareja de Roma Santa, y sus hijos, hermanos, familiares. Es decir, eran personas con las que Manuel Blanco Roma Santa tenía una cierta cercanía, una cierta facilidad y una cierta confianza. Música medieval muy apta, Noel Calero la pone, El nombre de la rosa, nos suena casi al chirriar del carro del buhonero Roma Santa. Estamos en mitad de la Galicia profunda y a mí esto me parece un aldabonazo para los que seguimos la historia de los misterios españoles. Resulta que las 9 víctimas tenían relación con parejas o amantes de Roma Santa.
Esto da un giro. Javier Sierra, escuchando a Bustillo, directamente decía, sin pronunciarlo, qué fuerte. Es que lo es. De repente este investigador ha descubierto algo que había pasado desapercibido durante muchísimos años. Vamos, desde la época del juicio, vaya, que es el poder establecer ese grado de parentesco y sobre todo la posibilidad, que es lo que ha dejado sobre la mesa esta noche, de que estemos asistiendo ante un crimen pasional o una venganza, es decir... Familiar, porque hay niños muertos sí, que ven esta historia, ¿no? Si Roma Santa efectivamente tuvo relaciones con mujeres de esos dos clanes familiares, lo que podemos estar viendo aquí es evidentemente una venganza, un intento de acabar con esas familias y en cualquier caso algo que se ha cocido muy lentamente en ese cerebro, no sé si con mancha o sin mancha, desde luego de Blanco Roma Santa. Y la sensación de que quizá, todos son suposiciones, él argumentase el tema de la maldición para darle otro tinte a este tipo de crímenes, ¿no? Pero desde luego es un dato brutal que yo creo que ninguno conocíamos. Lo de darle el tinte de la maldición es lógico en el contexto cultural en el que nos movemos y desde luego cualquiera que haya paseado por los bosques de Allariz alguna vez en la provincia de Orense, en fin, no tarda ni un minuto en meterse en el imaginario mágico de toda esa zona. Por lo tanto, quizá era el disfraz que tenía más a mano Blanco Roma Santa para enmascarar todos estos crímenes. Pero quedan misterios. Muchos. Quedan muchos. Entre otros, como tú muy bien decías antes, cuál fue el paradero de Blanco Roma Santa, que parece, por lo que se deduce de esta nueva investigación, que tampoco se ha aclarado. Y es que da la impresión de que Roma Santa también pudo ser o creerse maldito y atacar a una serie de familias que les ayudaba realmente como buhonero. Mucha gente de la familia, también hay que decirlo, en esos pueblecitos tan pequeños de Galicia, o sea, sí, en la zona de Rebordechao, casi todo el mundo era familiar. Sí. Si no era primo, era hermano, y si no era primo, segundo. Pues sigamos un poco con estas declaraciones, repito, del decano de la facultad, que me parecen apasionantes, que dan luz y más misterio, creo yo, al primer caso de psicópata estudiado y al único legajo judicial en el mundo que se sepa donde pone licantropía, hombre lobo. Preguntábamos evidentemente por la muerte. ¿Qué se sabe realmente a día de hoy? En la investigación judicial, donde han participado varios colegas del mundo de las leyes, ¿se ha descubierto algo nuevo sobre el gran licántropo hombre lobo español? Pues sí, se ha descubierto algo nuevo. Eso es un descubrimiento reciente de los hermanos Félix y Castor Castro que se incorpora al libro. En Orense, durante mucho tiempo, y en Galicia, se le perdió la pista a Roma Santa una vez que es condenado a muerte por la Audiencia Provincial de A Coruña e indultado parcialmente por la reina Isabel II. El último rastro que quedaba de él era en una prisión orensana y después se le perdió la pista. Entonces, durante mucho tiempo, a nivel popular, a nivel legendario, se especuló con qué habría sido de Roma Santa, si se habría escapado de prisión, si habría muerto en prisión, si había todo tipo de especulaciones. Y al final, lo que descubrieron Félix y Castor Castro, está recogido en uno de los capítulos del libro, una vez que Roma Santa es indultado parcialmente por la reina Isabel II y la condena a muerte se convierte en una cadena perpetua, la legislación de la época, estamos a mediados del siglo XIX, preveía que esa cadena perpetua tenía que cumplirse en presidios situados en ultramar, es decir, en América, en Canarias o en África. Y lo que descubrieron los hermanos Castro es que el final de Roma Santa fue su encarcelamiento en una prisión del norte de África, donde muere unos pocos años después de ingresar. Por lo tanto, Roma Santa, eso eran condenas, desde luego, o sea, cadena perpetua en un penal en Canarias, en las Canarias de aquella época, que era como irse a otro mundo, en el norte de África, y allí parece que muere Roma Santa, pero sigue habiendo más misterios. Los hermanos Castro, que son unos de verdad personajes fascinantes que como esto es de novela, lo decíamos, ¿no? De increíble novela, La reina por en medio. Yo no sé cómo se ha hecho una gran novela, no se ha hecho una gran novela en España de este tema español, por cierto. Intercede la reina. Y estos dos hermanos, es muy curioso, como pasa muchas veces, se meten en la vorágine de los datos, quedan atrapados por ellos y descubren cosas tan interesantes como que se habla de la muerte, por lo menos de la condena de Roma Santa, concretamente en un penal de Ceuta.
Pero esas noticias no corren por el mundo, y entonces en Galicia sigue existiendo la sensación de que Roma Santa simplemente se evaporó. Pero hay más. Tiene que haber un registro de muerte, tiene que haber un registro del cuerpo, ¿no? Tiene que haber una tumba de Roma Santa. ¿Y sobre eso habrá también misterio? La tumba de Roma Santa no se ha encontrado, no se sabe dónde está. Lo que queda es el rastro periodístico que aquel hecho desencadenó. Y porque cuando Manuel Blanco Roma Santa muere, algunos periódicos de la época de Madrid se hicieron eco del fallecimiento de aquel personaje. Y estos investigadores, rastreando en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, encontraron esos periódicos. Entonces, al día de hoy tenemos ese rastro periodístico, pero no tenemos los documentos oficiales y no tenemos todavía la tumba de Roma Santa. Aquí sí parece que hay un misterio importante, porque un reo tan vigilado, un reo salvado por la reina Isabel II, un reo que llevaba la mochila de ser el primer enjuiciado como hombre lobo, y no hay documentos de su muerte, no hay un papel que diga acta de defunción, no hay unos huesos, no hay una caja, no hay nada. No era un preso normal, era un preso por el cual había intercedido la más alta autoridad. Ahí sí hay un misterio. Por tanto, la leyenda de que Roma Santa se esfumó sí sigue teniendo parte de verdad, ¿no? Sería muy interesante analizar, imaginaos en un museo, los restos de Roma Santa, ¿no? Que había habido médicos, ¿no?, que habían estado estudiándole, que por eso la reina lo apartó. El Mr. Phillips. Y dejó que varios médicos estuvieran, no solo él, sino que varios médicos lo estudiaran para ver si verdaderamente era un hombre lobo. Ahora, que pudieron hacer con su cuerpo una vez muerto, pues estaría en sus manos, me imagino. Si estaba en manos de doctores, me imagino que ellos se quedarían para estudiarlo mejor. Hay veces, como si fuera un Guadiana, que Roma Santa vuelve a las portadas. Recuerdo, por ejemplo, hace 3 semanas, más o menos, en El País, en portada, impacto, el retrato de Roma Santa en pequeño, y el hombre lobo era mujer. ¿Os acordáis? Una de las teorías de... ya más extrañas, hay que decirlo, de la orientación sexual o incluso del género del propio Roma Santa. Esto es muy raro, ¿no? Y sobre esto han investigado. Tan raro como el hallazgo de supuestos huesos de las víctimas que nosotros investigamos, y todo era una mentira. Todo era una especie de cebo, no sé bien para qué. Huesos, una excavación, supuestamente los cuerpos de aquellos infortunados atacados por el hombre lobo, que nunca han aparecido, por cierto. Y salen todos los periódicos, Voz de Galicia, El Mundo, y luego no había nada, era toda una mentira. Habría que preguntarse, no lo hemos descubierto, pero ¿quién estaba detrás de esa mentira? ¿Y para qué se mentía sobre el Blanco Roma Santa y el hallazgo de los huesos? Bueno, ¿qué sabemos sobre ese titular tan espectacular de Blanco Roma Santa era mujer? La investigación vuelve a ser sorprendente. Manuel Blanco Roma Santa aparece, pero aparece como Manuela Blanca Roma Santa, aparece una... ¿Por qué aparece esa? Porque igual, pues, efectivamente había algún problema genético, algún problema físico, y el sexo no estaba claro por determinar. Igual que también puede ser porque en la parroquia, avergonzados de que Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Allariz, el asesino supuesto asesino de 9 personas, tuviera que ver con ellos, alguien añadió una A para que no pareciera Manuel, para que fuera otra persona y nadie lo pudiera relacionar. No lo sé. Bueno, pues sobre Manuel Blanco Roma Santa sabemos muy poquito. No sabemos cómo lo hizo. En una investigación moderna es fundamental saber el modus operandi. Los mataba con arma blanca, con arma contusa, los estrangulaba, los asaltaba en medio del camino, por la noche. Y saber el modus operandi es importante, porque eso lleva a otra incógnita. ¿Actuaba solo o actuaba en compañía de otros? Tampoco lo sabemos. Es más, podemos especular, y con la información que tenemos, incluso es posible dudar de que Manuel Blanco Roma Santa fuera un asesino. Porque hay otra explicación razonable, que está incluida en el libro, que explica las cosas de tal forma que Manuel Blanco Roma Santa participa en una red de delincuencia, pero no es un criminal, no es un asesino. Y respecto a todo esto, además, hay declaraciones no de cualquiera, no de personas que se meten y se sumergen en la investigación por cuenta propia, sino del responsable de la unidad de antropología forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, Fernando Serrulla, que él apuntaba nuevos datos a la teoría de que Roma Santa pudiera ser una mujer, porque en ese proceso de unos 1.600 folios aparecen también descripciones de esos gustos y esas labores que realizaba Roma Santa también en su tiempo libre, ¿no? Decían que él cosía, que bordaba, calceteaba,
cortaba trajes y vestidos, lo describían también como un ser dulce, entrañable, amigo de sus amigas. Todos estos datos se apuntan también para orientar pues esa posible teoría de si Roma Santa era o no mujer. Lo curioso es que esos huesos que nos han encontrado, que también estos hermanos, ¿no?, apuntan a que posiblemente podrían estar en una fosa común de Ceuta, donde se teoriza que pudo morir de un cáncer de estómago al poco después de ser encarcelado. La falta de encontrar esos huesos para hacer análisis de su ADN lleva también a otra posibilidad también muy de novela, y es encontrar a los descendientes de Roma Santa, a esos familiares a través de los 4 hermanos que tenía, que todavía hoy siguen viviendo en los pueblos aledaños, y hacer análisis de ADN para saber e intentar conocer algo más de este personaje mítico. Mítico, pero real, y como estamos diciendo aquí, parece mentira que, bueno, se ha hecho alguna película, pero El Bosque del Lobo es la película que más se acercó al mito, ¿no? Pero que tiene tantos elementos, claro, dice, sabía cortar trajes, bordar, hombre, es que era buhonero también, o sea, es decir, y seguramente llevaba encurtidos pieles y tenía destreza casi como sastre de la época, ¿no? O sea, todo es muy confuso, pero sí que hay algo que yo no sabía y que me ha sorprendido. Hablamos, repito, del gran caso de psicópata criminal español, el que siempre pone, digamos, la ficha número 1 en los libros y tratados, ¿no? El primer gran caso que demuestra que hay gente que, creyéndose maldita o estando maldita, yo no lo sé, se comporta de esta forma bestial y asesina de manera múltiple, organizada, fría, y siempre él diciendo que era lobo, que se transformaba en lobo. El viejo mito del lobisome, el 7º hermano de una familia varón. 7º hijo de una familia. 7º hijo, el 7º de los 7 hermanos. Varón. Lobisome, ¿no? Ajá, bueno, escuchad esto porque es sorprendente. El qué, el cómo y el por qué. ¿Por qué? No sabemos por qué hizo lo que hizo. ¿Cómo? No sabemos cómo lo hizo. Él decía que lo hacía convertido en lobo y que mataba a la gente a mordiscos. En el juicio en ningún momento a nadie le preocupa cómo hizo lo que hizo. Tampoco podemos tener la absoluta seguridad de que esas personas fueran asesinadas por Roma Santa. 2 datos en ese sentido. 1, no hay cadáveres. No se encontró ninguno de los cadáveres. En un sitio aparecieron unos huesos humanos, un hueso de una cadera y en otro restos de una calavera, pero que no se pudo probar que fueran de las víctimas. Y 2, no hubo testigos. Y si no hay cuerpos del delito, si no hay cadáveres y no hay testigos, ¿podemos estar total y absolutamente seguros de que esas personas fueran asesinadas? Pues tampoco. Pero incluso hasta la base de todo, la posible existencia de esos 9 asesinatos, de esos 9 muertos, es un misterio. Y hay otro tema misterioso más, que es la misteriosa intervención de Isabel II. ¿Por qué la reina Isabel II se inmiscuye en el tema? ¿Por qué la reina Isabel II decide indultar a en aquel entonces, un asesino confeso? Bueno, pues otro tema más. Esto salta a la prensa internacional. Hay gente en Europa que se interesa por ese tema. Miremos por donde miremos, hay misterios. Y cuantas más cosas encontramos, más misterios aparecen. Respondemos unas preguntas, aparecen otras. Desde luego, 2:26, la sensación de que en este tema, como en tantos otros, nunca se va a saber la verdad completa, pero que, en fin, yo por ejemplo no sabía, sinceramente, que no ha habido hallazgo de restos de ninguna de las otras personas, ¿no? Ha habido comitivas de investigación, pero solo había un trozo de calavera y un trozo de hueso del primer caso, y hablamos de 9 cuerpos, ¿no? Claro, esas personas nunca volvieron a aparecer, aunque en aquella época se desaparecía con cierta frecuencia. El seguimiento, el DNI, lo que ocurre hoy en día, claro, no imaginamos la España de mediados del siglo XIX, ¿no? Donde cualquiera prácticamente podía esfumarse, ¿no? En fin, un trabajo, Roma Santa, Historia y Leyenda, decano de la Facultad de Derecho, una investigación minuciosa, muy difícil de hacer y que arroja varias pistas que demuestra que los viejos misterios, ¿no?, jamás perecen, jamás mueren y que siguen planteando incógnitas. Decías, Carmen, que se cumplían ni más ni menos 60 años de la ascensión al Everest. Una cosa antes, aunque sea brevemente, y en media comenzamos la ascensión. Hablando de cuestiones que tienen que ver con las montañas, que tienen que ver con estructuras, se está comentando algo, Javier, de pirámides, un hallazgo sorprendente en Sudán, pero que tampoco sabemos muy bien
son como noticias ríos que vienen y van. Se habla, no sé, de 30 pirámides, ¿ha dicho? Sí, la noticia dice que en la zona de Sedeinga, en Sudán, se han desenterrado 35 pirámides, pero la noticia pierde un poco de fuelle cuando descubrimos que esos hallazgos se han realizado entre 2009 y 2012 durante una excavación en una zona muy pequeña, en realidad, ¿no? En una zona de apenas 500 metros cuadrados ya han aparecido solamente 13, son pirámides que tienen unas longitudes, en fin, de 7 metros de lado a 75 centímetros de lado. Son, por lo tanto, estructuras muy pequeñas. O sea, pequeños montículos. Sí, y lo único que se ha descubierto es la base de esas pirámides. Sí se sabe, por el contexto en el que han aparecido, que se trata de construcciones de la época cushita, es decir, estamos hablando de hace unos 2000 años, es una época tardía, por lo tanto, en la cultura egipcia, y están todas completamente vacías. Por lo tanto, los titulares que han ocupado en estos últimos días son indudablemente exagerados. Hablar de 35 pirámides cuando deberíamos hablar en todo caso de 35 tumbas con estructura que imita a las pirámides antiguas, pero que no tienen ningún o apenas ningún interés para nosotros. Claro, y uno se pregunta por qué saltan estas noticias con estos titulares: 35 pirámides en Sudán. Claro, dices, hombre, es que vamos para allí, vamos, es que 35 pirámides. Y uno ve las pirámides de Gizeh, ¿no?, directamente. Y además te las relacionan con Egipto porque salen algunos cartuchos, salen algunas piezas que llevan como jeroglíficos egipcios, o sea, Sí, no, sí, egipcias son, en el sentido de que los cushitas, en fin, son los faraones nubios de Egipto, pero claro, hay que poner las cosas en su contexto, que es lo que quizá estas noticias adolecen, ¿no? El tiempo transcurrido entre la construcción de las pirámides grandes que todo el mundo tiene en la cabeza, las pirámides de Giza, en fin, atribuidas a la cuarta dinastía faraónica, a Kush, a la época de Kush, es el mismo que nos separa a nosotros de Jesucristo. Es decir, que ya es una cronología lo suficientemente dilatada como para que perdiera mucho fuelle la cultura egipcia. Estamos hablando de la época helénica, cuando los Ptolomeos ya señoreaban Egipto, y estos faraones nubios, o estos reyes nubios, estos en fin, gobernantes de Sudán, del sur de Egipto, tenían una influencia bastante pequeña. La diferencia entre el titular y luego lo que hay de verdad, pero cómo ese titular coge fuerza y recorre el mundo, y muchas personas repican eso sin ir un poco más allá, ¿no? Estamos sin duda ante uno de los males de la información, del misterio y de cualquier otro tipo, ¿no?, en nuestro país. Hace 60 años, vámonos de expedición, Noel, vamos a poner una música acorde para casi todos ponernos, ¿no?, las antiguas cazadoras, porque es que iban con cazadora casi de lana los viejos expedicionarios, ¿no? Hace 60 años se coronó. Y sin oxígeno. Eso sí que era una valentía, ¿no?, tremenda, sí. Claro, porque muchos se perdieron en el camino. Iban además donde no había llegado nadie, y muchos de ellos aún hoy en día se pierden todavía en el camino, porque hay una zona, la zona de la muerte, que está justo a 450 metros antes de llegar justo a la cumbre, donde ahí pasa absolutamente de todo, Iker. Es donde se producen más visiones, más alucinaciones, donde la mayoría de los cuerpos se han quedado allí porque no han podido regresar, no han podido bajar, y donde más misterios hay de todo el Everest. Bueno, pues como se van a cumplir en breve 60 años de esa expedición mítica, muchos muertos antes de ella intentando coronar el pico del mundo, vamos precisamente, quizá no a la cima, sino a esa zona maldita, entre comillas, que a nosotros nos interesa, una zona de la que se desconoce prácticamente todo. Los datos que hay son de misterio, los datos que hay son muy curiosos, y queremos que viajéis con nosotros para descubrirlo en primera persona. Pues bien, Iker, como comentábamos al principio, hay cerca de 200 cadáveres, muchos de ellos están sin identificar todavía, y 40 de ellos están visibles. ¿Por qué están visibles? Pues es muy curioso, porque aunque hay nieve constante, aunque está nevando, el viento, las fuertes ventiscas que hay, hacen que los cuerpos, los cadáveres, nunca queden cubiertos por la nieve. Además, esos cuerpos se quedaron en la última posición, con el último gesto con el que murieron.
Si estaban sentados, se quedaron sentados. Muchos incluso los ves y parece que están dormidos, que están descansando. Mucha gente se confunde al pasar al lado de ellos pensando que es un montañero que ha subido por delante de ellos y que está haciendo un parón en el camino. Y realmente lleva años allí muerto. Nadie se plantea además mover esos cuerpos. Sí que hubo una expedición española que se dedicó a quitar basura y además a retirar algunos de estos cuerpos, pero es muy difícil. Quien lo ha hecho, quien ha ido a buscar alguno de esos cadáveres, se ha jugado la vida y muchas veces también ha muerto en el intento, con lo cual es mejor dejarlos en el sitio donde están. Hay un documental que se llama Milagro en el Everest, que cuenta muy bien qué hacen esos 200 cuerpos y por qué están ahí. El Everest se ha convertido en la última morada de unos 200 montañeros. A los Sherpas no les gusta mover los cuerpos. Supongo que tiene algo que ver con las supersticiones, pero también con la creencia budista de que cuando alguien muere, la conciencia abandona su cuerpo en el plazo de 3 días. Por eso los cuerpos deben permanecer en el mismo lugar durante 3 días, y está claro que nadie se queda esperando. A partir de los 8.000 metros hay que atravesar, como te decía antes, una zona conocida como la zona muerta. Allí ya hay que utilizar bombona de oxígeno. El oxígeno normal, el del cuerpo, no se puede reemplazar tan rápido como se consume, y el cuerpo, si no tiene ese oxígeno, se va degradando lentamente hasta que colapsa. Es por eso que en la zona muerta, si un montañero cae, es muy difícil que vuelva a levantarse, y además los compañeros saben perfectamente que si intentan darle oxígeno y no reacciona, tienen que dejarlo allí porque corre riesgo su vida. Estamos hablando de temperaturas en esa zona de menos 36 grados a menos 60 grados. Si no mueren por hipotermia, mueren por congelación. Es que es muy difícil pasar esa zona. Uno de los cadáveres que se encuentran los montañeros al subir en el Everest, hay muchas disputas porque hoy en día parece que se han convertido en auténticas excursiones turísticas. Hay empresas... Hay un dato simplemente, Carmen, que es curioso. Han subido unas 3.500 personas al Everest y 350, por lo que he leído, ha ocurrido eso el 10% este año pasado. Se ha de alguna forma convertido un desafío de la naturaleza. Eso lo lamenta mucho el buen amigo de este programa, Sebastián Álvaro. Lo que era una odisea, lo que era una aventura, por eso no ha podido entrar. Lo que era un auténtico vértigo y donde uno se jugaba la vida, lo han acomodado, entre comillas, en esta mentalidad que tenemos en el siglo XXI de hacer todo un parque temático para el disfrute de ciertos turistas, aunque sigue siendo muy peligroso y muchos no lo saben, pero el 10% de los visitantes del Everest fue el año pasado, y muchas veces se horrorizan porque pasan al lado de esos cuerpos, ¿no? No, se horrorizan además porque mucha gente es que nunca ha escalado una montaña y de repente se ponen a subir el Everest. O sea, muy son propio de estos tiempos, ¿verdad? Inconscientes totales. Pero ¿por qué tienen que pasar al lado de estos cuerpos y ver esos cadáveres de montañeros? Algunos de ellos que llevaban muchos años escalando montañas y que ya habían hecho algún que otro 8.000. Pues porque hay como una serie de autopistas, hay puestas unas cadenas y unas cuerdas que son las que tienen que seguir esas expediciones. Entonces tienen que ir por un lado donde los cuerpos pues pasan, algunos incluso tienen que saltar sobre ellos porque es por donde va la cuerda. Y claro, se quedan perplejos de que haya cadáveres en la montaña. Los montañeros saben perfectamente, además, que el que muere en la montaña es que quiere morir en la montaña y no se le tiene que mover. Eso lo saben muchos de ellos, a no ser que la familia luego pida que por favor se le pueda rescatar. Uno de esos cuerpos es Peter Boardman. Este montañero británico desaparece en 1982, iba acompañado por otros 3 montañeros, más los médicos y los sherpas que se encontraban en el campo base. Una expedición china lo encuentra 10 años después. Durante 10 años no se sabe absolutamente nada de él. Mandan las fotos a su mujer del cadáver encontrado y ésta reconoce la ropa. Si pueden los oyentes que busquen en internet Peter Boardman, porque es un hombre que está recostado sobre el lado derecho, está apoyado en su brazo derecho, está vestido con el mono de nieve, con el anorak, con las botas puestas y parece que está dormido. Tiene incluso, Iker, los ojos abiertos. Que ahora mismo me ha parecido una escena, salvando el tiempo, de Pompeya, ¿no? De los últimos días de Pompeya, esos cuerpos recostados en la montaña. Siwan Sel Payor
el botas verdes. Así se le conoce, además este es uno de los más conocidos de todos porque esas botas verdes son fluorescentes, con lo cual destacan mucho en la nieve. Es el cadáver de un escalador indio que se ha convertido además en un hito en la ruta principal por la escalada norte, en la parte norte del Everest. Todas las expediciones desde el lado norte que suben por ahí se lo encuentran. El 10 de mayo de 1996 va a hacer cumbre cuando a unos 400 metros pues le sorprende una fuerte ventisca. 3 de sus compañeros deciden darse la vuelta, pero él quiere llegar y fallece. Vamos a conocer quién es el llamado Botas Verdes. Hay cuerpos allá arriba que no pueden ser movidos o rescatados a causa de la naturaleza del terreno. En el momento que mueres dejas de bombear sangre y te conviertes en parte de la montaña. Te adhieres a la roca congelada. Cerca de la cumbre del Monte Everest hay una cueva que los escaladores llaman la del viejo Botas Verdes. Botas Verdes es un montañista que murió en 1996, creo, mientras descendía. Pero Botas Verdes ya no está solo. ¿Y por qué? El 15 de mayo del año 2006, David Sharp decide subir solo, sin oxígeno. Él quería llegar a la cumbre sin oxígeno, sin Sherpas. Había pagado todo el dinero que tenía, que eran unos $6.000, y no tenía más dinero ni para Sherpas, ni para radio, ni para bombonas de oxígeno. Como quien va de camping, pues decide subir a la cumbre del Everest. En su descenso, ya que llega a la cumbre, empieza a estar muy cansado y se sienta junto a Botas Verdes. La gente que pasa por allí lo toma como un malfario porque ven que David empieza como a adormilarse, empieza como a tumbarse incluso sobre la nieve, y delante de él llegan a pasar decenas de montañeros Iker que ven como poco a poco este hombre va falleciendo. Fue bastante traumático. Su cuerpo estaba completamente congelado. De los 11 fallecidos en esa temporada, el más famoso era David Sharp. 10 días antes, Sharp se había refugiado bajo un saliente rocoso. Era su tercer intento de hacer cumbre, pero su estrategia era muy arriesgada. Tenía un concepto minimalista del montañismo. No llevaba sherpas y no mantenía contacto con los miembros de otras expediciones porque no tenía radio. Cuando le encontraron agonizando, nadie sabía quién era. Estaba solo. Hasta 40 montañeros pasaron por su lado mientras agonizaba. Escondido en la oscuridad, la mayoría no lo vio. Y los que sí pensaron que descansaba o que ya estaba muerto. David Sharp no feneció aquella noche. Al día siguiente, por la mañana, seguía vivo. Entonces quedó expuesto a la luz del día. Los escaladores lo vieron cuando regresaban. David Sharp y estoy con Asian Trekking. Tengo mucho sueño. Una tremenda historia de montañismo, en fin, de todas las energías humanas, solidarias e insolidarias, que nos congelan el alma, pero es que hay mucho más. Hay mucho más que tiene que ver con el puro y duro misterio. Esta ascensión está siendo bastante dura. Hay algunos casos que son tremendos. Te voy a contar el de Lincoln Hall, el muerto viviente del Everest. Ese es el nombre que han puesto a este hombre. Él ya había estado en el Everest, pero no había llegado a la cumbre porque empezaron a congelarse de las manos y los pies y decidió bajar. En 2006 decide volver, ya con 50 años, y decide subir por la cara norte del Everest. Hace buen tiempo, va acompañado de 3 Sherpas. Poco después de que los Sherpas y yo abandonáramos el campo situado a medio camino para llegar al superior, nos topamos con una enorme roca plana. Era un lugar para descansar. Delante teníamos un montón de piedras y se podía ver que debajo había un cuerpo. Era la tumba de Igor Plyushkin, el alpinista ruso que había muerto 2 días antes. Desde el día de su muerte no había podido quitármelo de la cabeza, y encontrar su cuerpo fue muy duro. Lincoln Hall se encontró con varios cuerpos en esa subida a la cumbre. Llega
a la cumbre, llama a su mujer desde el campo base, llaman los compañeros y le dicen que su marido está bien, que no se preocupe, que ha conseguido lo que quería hacer después de muchos meses de estar de expedición, y cuando desciende es cuando empiezan los problemas. Lincoln empieza a marearse y es entonces cuando todo comienza a ir mal. Estaba completamente aletargado. No estaba inconsciente, pero perdí el control. No sabía dónde estaba, los sherpas intentan resituarle, intentan con el oxígeno reanimarle, pero lo que no sabía es que estaba sufriendo un edema cerebral. Lincoln no lo sabe, pero ha empezado a sufrir un edema cerebral debido a la altitud. La presión baja provoca una filtración de los fluidos dentro del cerebro y este se inflama. Los síntomas incluyen apatía, alucinaciones y comportamiento irracional. Lincoln debe descender inmediatamente o morirá. En muy pocos minutos pasan muchas cosas. Thomas Beaver, otro montañero de su expedición que estaba subiendo a la cumbre, no puede acabar. Es más, su Sherpa decide bajarlo porque empieza a encontrarse muy mal. En el campo base reciben una comunicación del Sherpa de Thomas diciendo que todo ha sido muy peligroso y que él se encuentra en una situación terrible. Reciben una comunicación de escaladores situados 45 metros por debajo de Lincoln. Es el guía de Thomas Beaver. Thomas ha muerto. Thomas ha muerto. Dios mío. Está en el medio de la ladera, en un lugar muy peligroso. Tiene la cara en la nieve y lleva así más de 5 minutos. No respira. Cambio. Harry, si estás seguro de que ha muerto, desciende. Como te decía antes, cuando están seguros de que no pueden hacer nada por ellos, los sherpas tienen que descender porque se juegan la vida. Pero fíjate, esta muerte la toman como una premonición. Este montañero minutos antes había dicho algo. Según parece, Thomas le dijo al guía: me muero, y se murió, así, sin más. Es muy raro. Es como si hubiera tenido una premonición. Una de estas cosas tan raras que suceden en el Everest. Unos metros más arriba, Lincoln está jugando con su propia vida. Cae al suelo de nuevo, los sherpas intentan ayudarle, lo cogen, mientras desde el campamento base ponen una radio en su oído y los compañeros van animando, le van diciendo: tu familia está esperándote, Lincoln, tienes que seguir, tienes que continuar, pero él vuelve a caer. Se levanta de nuevo y empieza a tener alucinaciones. Aún así, los sherpas le hacen descender por una cuerda que está en una pared completamente vertical. No saben cómo llega hasta abajo y los sherpas, 3 que le acompañan, le llevan tan lejos como puede, pero en un momento dado ya no pueden hacer nada más. Es un peso muerto y le dejan en la nieve. Lincoln ha muerto. En algún momento tendremos que decidir dejarlo morir. ¿Podrías hacerlo? ¿Con tu mejor amigo? Ni hablar. La decisión tendrán que tomarla los sherpas y Alex. No pueden. Están en una cresta muy afilada por la que solo puede caminar una persona a la vez. Si no se quiere mover porque delira, ¿qué se puede hacer? ¿Y cuándo lo decides? Porque si no, tendremos un escalador y 3 sherpas muertos. Sí. Lincoln está en coma, los sherpas le dejan en la nieve, cogen su mochila, sus cosas personales para entregárselas a la familia. Incluso desde el campamento base llaman a la familia y les comunican que Lincoln ha muerto. La madre se lo dice a sus hijos: vuestro padre hace 20 minutos que ha fallecido. Pero no se sabe cómo ni por qué, en mitad de la noche, Lincoln se despierta.
Es muy difícil saber qué ocurrió. Salí a flote, de repente me había despertado y me di cuenta de dónde estaba. Fue un cúmulo de circunstancias muy extrañas. Me habían dado por muerto, pero mi mente recobraba la conciencia. Pasaban muchas cosas por mi cabeza y todas eran muy vívidas. Lo que hice fue rechazar la muerte y aferrarme a la vida. La manera en que se me presentó fue en forma de capa. Llevaba una capa gris, que era el manto de la muerte. Me daba la bienvenida y yo la llevaba puesta. Pero supe que debía aceptar el frío y enfrentarme a lo que fuera quitándome la capa. O sea, este hombre solo en la montaña y en la noche asegura que se le aproxima la muerte directamente, y además muy parecida a la muerte como su natural iconografía medieval, ¿no? Con una capa, eso sí, grisácea. Eso es, él dice que tiene una aparición, que sabe que es el final, que además dice que es como un peregrino, que sabe el camino que va a seguir, que es el de la muerte, que le está guiando hacia el fin porque ya no tiene nada que hacer. Ha estado 30 horas en la zona de la muerte donde nadie sobrevive a menos 25 grados bajo cero. Ahí eso nadie ha sobrevivido ni en esa zona, ni tantas horas, ni con esos grados. Nadie lo había superado y él logró sobrevivir porque al amanecer se encuentra con 4 montañeros y estos le ayudan. Además, los sherpas que están en el campamento base, al saber que está vivo porque dan la noticia, enseguida van al rescate. Él, Lincoln, logra sobrevivir. El retorno de Lincoln del mundo de los muertos es un milagro. Debería haber fallecido por congelación, pero no lo hizo. Podría haber muerto del edema cerebral, pero no lo hizo. La medicina aún no ha logrado explicar su supervivencia. Y él aún se esfuerza por comprenderlo. La interpretación que los budistas tibetanos hacen de la naturaleza de la muerte me ha ayudado a entenderlo. La conciencia abandona el cuerpo en diferentes fases. En 8 fases. Es parecido a cuando uno sale de un helicóptero. Apagas esto, apagas lo otro y las hélices se van deteniendo. Yo pasé por 2 de esas fases. La gran pregunta es ¿qué invirtió el proceso? No lo sé. Vagamos esta noche en la cadena SER por la zona de la muerte del Everest. Desafíos a la muerte, incluso de montañeros que han sobrevivido a ese último momento, ese peregrino vestido con la capa gris, por conectar con su familia precisamente, ¿no? Casos impresionantes. Lo que pasa que es terrible porque hay cuerpos, hay el cuerpo de una escaladora china, por ejemplo, que todavía está colgado de las cuerdas, donde pues se cayó, se ha congelado y permanece colgado. Otro que llaman el saludador, que está en una posición con un brazo hacia arriba, parece que está saludando a esos montañeros que van hacia la cumbre. Y historias tan trágicas como en el año 1996, que fue un año terrible para el Everest, murieron muchas personas. Uno de ellos, sabiendo que iba a morir, llama al campo base y le dice que por favor... ¿Sabiendo que iba a morir por su posición o sabiendo que iba a morir porque ya no tenían oxígeno, porque no iba a abandonar a un compañero que estaba en peores condiciones que él? Pide por favor al campo base que hagan una llamada satélite a su mujer, que estaba embarazada de 7 meses. En el último momento deciden cuál va a ser el nombre de su hijo y después muere. Qué contraste, Javier, compañero, entre estas historias tan llenas de fuerza, de espíritu, de supervivencia, de lealtad, de misterio, con lo que intentan hacer algunos, de masificar una montaña que es ingobernable, ¿no? En fin, la balanza. Tú has estado incluso en la alta montaña para la preparación del Ángel Perdido y tuviste también la tempestad muy cerca. Tiene que ser muy impresionante, ¿no? Ver que la naturaleza se te echa encima de esa forma y que puedes morir realmente. Y además es una naturaleza absolutamente impredecible e incontrolable, ¿no? Ahí es donde sientes que este planeta está lleno de una potencia desgarradora. Pero fíjate, escuchando a Carmen me ha venido a la cabeza una historia, ¿no? Es una historia que además tiene detrás un misterio. Todo esto viene a colación porque estamos a punto de celebrar los 50 años del primer ascenso
de Edmund Hillary al Everest, ¿no? 60 años. 60 años, sí, la conquista del Everest. Pero es que quizá uno de esos cadáveres que hoy están perdidos pueda reescribir la historia tarde o temprano. Es el cadáver de Andrew Irving. Se le está buscando desde hace muchos años. Él, junto con George Mallory, en 1924, en junio de 1924, hicieron una expedición para llegar a la cumbre del Everest. No se sabe si llegaron o no, ese es el gran misterio. Pero fíjate, el cadáver de George Mallory fue encontrado en 1999. Y una de las cosas que llamó más la atención es que su familia decía que se había llevado una foto de su esposa con la intención de que si coronaba el Everest, en fin, la cima está a 8.800 metros de altura, él dejaría la foto de su esposa ahí arriba en homenaje. Bueno, pues cuando se encontró su cadáver en 1999 en perfecto estado de conservación, prácticamente intacto, con todos sus aperos, con todo su material, incluso con los ojos abiertos, sin las gafas, probablemente iban de noche, ¿no? Bueno, en fin, hay un montón de detalles de ese tipo. La foto de la esposa no estaba. Por lo tanto, queda la sospecha de si llegaron a coronar el muchos tema. Años antes de la escalada oficial. Sí, porque el cuerpo aparece a 8.300 metros, es decir, cerca realmente de la cumbre. Pero fíjate, hay otro detalle. El caso de Andrew Irving es todavía más interesante. Su cuerpo no ha aparecido aún, pero él era el responsable de llevar una cámara fotográfica con la que, si hubieran llegado a la cima, pues probablemente se hubieran hecho una foto mutua. Se supone que en el momento en que se encuentre el cadáver, y es muy buscado, de Andrew Irving, también aparecerá la cámara fotográfica. Si ese es el caso, y ahí apareciera una imagen de ellos dos en la cima del Everest, se reescribiría la historia y habría que establecer que fueron ellos dos y no otros los que en 1924 pusieron por primera vez la cumbre en esta montaña. Vaya expedición, vaya mundo que hemos conocido esta noche, aunque sea en media hora hemos comprendido que hay una zona muerta que se resiste a esa aglomeración, eso que pone de verdad malos a los grandes exploradores, que muchos son amigos y muchos nos han contado la historia del tercer hombre, porque uno escucha esta historia de la extraña capa flotante grisácea que él interpreta como la muerte y alguien podría decir: ¿y si fue el tercer hombre que le salvó? Porque, Javier, una de las cosas más maravillosas y que fue un misterio nuevo que tú aportaste por una lectura de Mundo de Montaña y que luego trasladamos a la televisión y a la radio, que es maravillosa, es cuántos grandes escaladores y alpinistas de los de verdad de toda la vida te hablan de, en un momento dado, que iba a morir, alguien nos ayudó, alguien invisible nos ayudó. Y en todas las grandes expediciones han estado planeando estas historias. Incluso la que le da nombre a todo esto fue la famosa expedición de Shackleton, ¿no? En la que apareció ese tercer hombre y bueno, entró en las páginas de la historia, porque a fecha de hoy esas apariciones misteriosas que pueden ser o familiares o completos desconocidos, que de repente te echan una mano, te indican dónde está la cordada, en fin, te dan la indicación que te salva la vida, siguen siendo un misterio que no se sabe si es de la mente o es de algo más profundo. Javier Sierra, número 1 en todas las listas, con su Maestro del Prado. Vamos a disfrutar, estamos elaborando con mucho cariño un reportaje que hemos hecho dentro del Museo del Prado. Vamos a hablar un día de Picasso, con atención. Se habla ahora de la conexión entre el arte antiquísimo, el más antiguo del mundo, y lo más moderno. ¿Cuál era esa frase maravillosa de Picasso, Javier? Bueno, la frase maravillosa, hay varias, ¿no? Pero una que es tremebunda. Bueno, él tiene una que es tremebunda después de visitar las cuevas de Altamira, que dice: después de esto todo es decadencia. Y hay otra que todavía es más tremebunda, que dice: es que yo veo cosas, cuando discutía con su familia, es que yo veo cosas que vosotros no sois capaces de ver. Esa mirada del artista es totalmente genial. Hablaremos de él porque bebe del mundo de los íberos enigmáticos donde los haya, los españoles tal y como fuimos, bebe del mundo de la prehistoria y gracias a esa visión, que es la misma de los primeros genios, comienza a transformar el mundo del arte. Hablaremos además de esas formas impresionantes, si vamos a la antigüedad, que ahora se dice, ¿verdad?, que parecen lo más moderno. Parece que los más modernos
son superados por el arte paleolítico. Y se han dado cuenta en Londres, porque en estos días se celebra una exposición en el British Museum impresionante. Por primera vez se han reunido 130 piezas procedentes de 15 museos de todo el mundo, donde se muestran esas Venus paleolíticas que han inspirado a grandes maestros, no solamente a Picasso, Matisse, Henry Moore, en fin, muchos otros. Pero lo curioso es que, bueno, por primera vez, esto te va a poner los pelos de punta, Iker, esa famosa imagen de Dolny Bestonice, que nunca se ha mostrado, la original en público, está ahora viéndole la mirada de estupefacción al hombre moderno desde las vitrinas del Museo Británico. Hablaremos de todo eso, Javier. Mucha suerte. Que sigan los éxitos, compañero. Gracias.